La entrevista. 6:54, señora viceministra de Educación Superior, Ana Carolina Quijano Valencia, bienvenidísima a Colombia Hoy Radio. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buen día, ¿cómo están? Un gusto acompañarles desde aquí, desde el Ministerio de Educación. Un saludo muy especial de parte del equipo del Ministerio y, por supuesto, de la señora ministra. Como siempre, muy comprometidos con el país. Desde muy temprano están trabajando en el Ministerio de Educación. Estaba en una reunión, nos atiende unos minutos la viceministra para hablar acerca de esos parámetros que se presentaron por parte de la ministra Aurora Vergara la semana inmediatamente anterior para la reforma a la Ley 30, la Ley de Educación Superior. Viceministra, ¿ya hay un borrador de ese proyecto de ley que se va a radicar en el Congreso? Sí, señor. Respondiendo al mandato del señor presidente y de la señora vicepresidenta, donde nos instaban a presentar la reforma a la Ley 30, la señora ministra Aurora presentó a la ciudadanía los dos primeros borradores de reforma a la Ley 30, uno que tiene como propósito reglamentar la educación superior como derecho y otro que espera participar y coayudar para la reforma a la Ley 30 que tenemos en el país. Esto en línea de las apuestas que tenemos definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en lo que ha sido el llamado y el mandato, reitero, del señor presidente en términos de reconocer la educación como un elemento fundamental para la sociedad del conocimiento. Viceministra, además de esa reglamentación de la educación superior como un derecho fundamental de los colombianos, esa estructuración de la Ley 30, ¿en qué consiste que sea un derecho? ¿Cómo los colombianos, nuestros jóvenes, pueden exigir y reclamar ese derecho si así es aprobado este proyecto de ley? Sí, este proyecto de ley borrador que fue presentado a la ciudadanía, recordemos que pueden ingresar en la página del Ministerio de Educación, www.mineducacion.gov.co, para presentar sus observaciones. Tiene como propósito reconocer la educación superior como un derecho fundamental, pero hace un ejercicio de recopilación de diferentes sentencias de la Corte Constitucional, donde ya se reitera y se manifiesta que la educación es un derecho, pero que tiene una responsabilidad el Estado de reglamentarla. Y esa es la propuesta que tenemos ahí para discusión. Hace un ejercicio de reconocimiento de, la señora ministra lo ha mencionado, de la educación inicial, que es tan necesaria para el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas, y además tiene una incorporación, un elemento fundamental, y es el ejercicio de cómo debería ser o cuál debería ser la propuesta para este ejercicio de transición de la educación media a la educación superior, con propuestas para que las instituciones puedan incorporarlas en sus modelos formativos. Señora viceministra, recientemente la ministra Aurora Vergara y el presidente Gustavo Petro lanzaron en Buenaventura el programa Universidad en tu Territorio, como una estrategia bien interesante que busca lo mismo, el acceso a la educación superior, pero sobre todo allá en los territorios. ¿Cómo se va a articular dentro de esa reforma a la Ley 30 este programa de universidad en tu territorio? Excelente esa conexión, porque este es el propósito de estos borradores de estas dos reformas. El señor presidente ha planteado una apuesta de crecimiento, de cobertura educativa ambiciosa en el país, 500.000 nuevos cupos en educación superior, pero además para llegar en territorios donde históricamente no hemos tenido presencia en educación superior, con formación pertinente y que requiera el territorio. Y eso significa una reconfiguración en general del sistema educativo, que permita no solamente reconocer la individualidad del territorio, sino también la capacidad y la responsabilidad que tiene el gobierno en este ejercicio y las instituciones que ejercen el derecho de la educación. En ese sentido, la propuesta de universidad en tu territorio se conecta a escenarios de cobertura, por ejemplo en Buenaventura, que usted lo mencionaba, que fue el proceso de lanzamiento de este trabajo. Estamos trabajando para vincular 1.000 jóvenes adicionales en el sistema de educación superior, porque el territorio lo requiere y tiene el potencial para hacerlo. Ese programa tiene diferentes componentes que se sitúan tanto en el proyecto de ley de educación como derecho, como en la reforma a la Ley 30, y lo primero es, que lo mencioné inicialmente, es
500.000 cupos de cobertura, pero eso tiene que ver también con un programa de transición media a la educación superior que vamos a tener. También tiene que ver con la reconfiguración del sistema de aseguramiento de la calidad tan necesario, porque no solamente tenemos que tener la posibilidad de que las personas ingresen, sino de qué tipo de formación deben de recibir. Y eso se suma a la permanencia y la culminación de la trayectoria educativa o del proceso formativo, porque no nos sirve de nada ingresar 500.000 personas si no logramos que culminen de manera exitosa su formación. Entonces, esta estrategia que lanzó la señora ministra con el señor presidente recoge todos esos elementos y tiene como propósito acompañar a las instituciones de educación superior para alcanzarlas. Pero creemos que ese no debe ser un ejercicio que sea solamente de un gobierno, sino que debe ser una política de Estado. Y en esta línea va esta propuesta que plantea el señor presidente y la señora vicepresidenta. Viceministra, usted mencionó hace unos instantes la ampliación de la cobertura, hablando específicamente de la primera infancia, ya que en la actualidad la primera infancia en Colombia ingresa al colegio a una edad que podría uno decir grande, cuando ya han cumplido entre los 5 o 6 años. Esta ampliación indica que las madres podrían ingresar a sus hijos desde muy temprana edad. De acuerdo, como lo ha mencionado la señora ministra, es la educación inicial que pretendemos reglamentar, que pretendemos que haga parte del proceso formativo de los niños y las niñas. Evidentemente, si ese proceso formativo de educación inicial se reglamenta, pues tendrá unos componentes de educación inicial. No será, por supuesto, lo mismo que se ve en educación básica o en educación primaria. Tendrá que tener unos elementos diferenciados, pero por eso está puesta sobre la mesa esta propuesta para que en general la comunidad educativa y la ciudadanía pueda aportar de cómo considera que debería hacer este ejercicio. Desde el Ministerio de Educación hay una propuesta y queremos conocer cuál es la propuesta de la comunidad en términos de estos proyectos de ley que tendrán, como lo mencionaba, una incidencia clave en la construcción de una sociedad de conocimiento. Quiero preguntarle ahora por el tema del grado 12, digamos, esos programas de conexión entre la media y la educación superior que se ha mencionado durante estos días. ¿Funcionaría, no funcionaría? ¿Cómo es el tema? Porque creo que todavía hay un poco de dudas ante este borrador y la posible creación del grado 12 o esa transición hacia la educación superior. Lo primero es que el grado 12 no es un elemento novedoso ni para el mundo ni para el país. Es un elemento que, por ejemplo, en reformas en países como Chile, que es un país cercano, hay otros países del mundo que lo tienen, Alemania, España, Estados Unidos. Es un elemento que permite y coayuda para que el proceso formativo sea muchísimo más integral y que las y los jóvenes puedan identificar dentro de su proceso formativo cuál es el área vocacional o cuál es la formación a la que quieren dirigirse. Creemos que es una gran propuesta para el gobierno, pero entendemos que como es un elemento de cambio, debe ser discutido, analizado. Y por eso, si revisamos en el borrador de proyecto de ley de la reforma estatutaria, claramente dice podría incorporar, porque entendemos también que eso responderá a los ejercicios de cada institución. Creemos desde el ministerio que pedagógica y técnicamente ha sido, digamos, probado en el mundo que la incorporación de un grado que permita un ejercicio de transición de la educación media a la superior de manera exitosa coayuda a que las y los estudiantes puedan, como lo decía inicialmente, definir con claridad cuál podría ser su proyecto de vida. Interesante. Señora, se define el tema. Claro, absolutamente. Ese acompañamiento. Sí, hay muchos jóvenes que terminan el colegio y no tienen ni idea qué quieren hacer, qué quieren estudiar, el tema de las inteligencias múltiples, para qué son buenos. Sin duda. Una última, señora viceministra. Este borrador, por supuesto, sujeto a ajustes, a cambios, modificaciones y demás, pues trae un punto bien interesante y es algo así como, si usted me permite el término, armonizar la educación superior con los saberes ancestrales. ¿Cómo es que vendría esa integración dentro del borrador inicial? Desde nuestro plan de desarrollo y desde el programa de gobierno, el señor presidente y la señora vicepresidenta han planteado de manera honesta en el país la necesidad de reconocer los diferentes saberes ancestrales que tenemos en nuestro territorio.
Y ese reconocimiento debe ser incorporado en el sistema de educación, porque hoy tenemos, por ejemplo, universidades con saberes propios, y ese saber debería de poder ser reconocido por otras instituciones de educación superior. En ese sentido, creemos que como sociedad reconocer que tenemos diferentes culturas, que digamos, la participación de diversas culturas significa una diversidad de conocimientos, que son conocimientos académicos, técnicos y tecnológicos fundamentales, sobre los que muchas veces los territorios se han desarrollado, pero que no hemos podido incorporar de manera formal en la educación, debe ser valorado. Y recuerden ustedes que nosotros en el plan de desarrollo incorporamos una línea dentro de educación superior que nos habla del reconocimiento de la diversidad cultural de nuestro territorio, de tener una sociedad antirracista y de incorporar elementos que permitan recoger realidades de territorio en los procesos formativos para que no se genere esa desconexión que pasa en el territorio. Bien, 7 de la mañana, 5 minutos. Señora Viceministra de Educación Superior, Ana Carolina Quijano Valencia, gracias por estar en Colombia y Radio, entregarnos estos minutos para que los colombianos y colombianas sepan hacia dónde va ese proyecto de ley, el borrador ya en la página del Ministerio, para comentarios, para seguirlo construyendo. Se va a radicar en el Congreso de la reforma a la Ley 30 de Educación Superior. Viceministra, una gran jornada. Muchas gracias. Muy amables, de nuevo invitar a la ciudadanía que nos acompañen en el proceso de participación activa, de revisión de estos dos borradores de proyecto de ley que hemos puesto. Queremos que sepan que la discusión no está cerrada, la discusión está abierta. La señora ministra se comprometió con la sociedad, el señor presidente lo propio hizo y estamos ya cumpliendo esos acuerdos con la presentación de estos dos borradores para que sean discutidos por la sociedad. Colombia Hoy Radio.